¿Cómo les va? Buenos días a todos. Bueno, habrán escuchado decir muchas veces que la escuela secundaria está en crisis, que es algo así como el paso necesario para poder acceder a la universidad. Nosotros queremos pensar qué factores, qué características de la época inciden en la necesidad de reformular la escuela secundaria. Pero también sabemos que hay experiencias que las hubo todos estos años a lo largo del país que dan cuenta que es posible lograr acceso, permanencia y aprendizaje en la escuela secundaria. Nuestro tema de hoy, la secundaria en interrogación. Y así nos presentamos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, se realizó hace poco en Buenos Aires el Encuentro Nacional Voces y Sentidos para transformar la secundaria. Fue convocado por la Fundación Voz, junto con UNICEF, con la Organización de Estados Iberoamericanos, y nosotros estuvimos ahí, hicimos un montón de notas que les vamos a ir presentando una por una. Estuvimos, por ejemplo, con Josep Menéndez. Él coordina el proyecto Horizonte 2020, tiene que ver justamente con la transformación de la escuela, y esto es en la red de colegios jesuitas de Cataluña. Estuvimos también con Chiqui González. Chiqui González es ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Estuvimos con Guadalupe Penas, que coordina justamente la Fundación Voz, con Nancy Montes, de la Organización de Estados Iberoamericanos, con Guillermo Parodi, subsecretario de UTCetera, y también con Cora Steinberg, especialista en educación en UNICEF Argentina. Yo me voy a recibir a los dos primeros invitados, pero los dejo a ustedes con estas imágenes. Hay una deuda respecto de aportar a hacer de estos problemas un problema público. Hay que generar como una discusión más permanente y cotidiana. Yo diría la cultura, que es lo más difícil de cambiar, de la escuela sigue siendo mucho menos inclusiva de lo que dice la ley, de lo que dicen nuestros discursos. Acá estamos discutiendo política, Estamos discutiendo modelos de país, el lugar de los jóvenes, la relación del Estado con el joven. Y hay una visión, una parte grande de la sociedad que ve al joven como un sujeto peligroso, que hay que encauzarlo, que hay que disciplinarlo. Bueno, jóvenes mal vistos, ¿tendremos una deuda con la escuela secundaria? Bienvenido, Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, y estamos con Gabriel Brenner, licenciado Gabriel Brenner, que es docente en la Universidad de Buenos Aires. ¿En qué cátedra? En la de formación del profesorado. Ajá. Bueno, la escuela secundaria abarca una etapa de la vida más que importante, la preadolescencia y la adolescencia, ¿no? Me pregunto si tal cual está hoy la escuela asume la responsabilidad de acompañar esta etapa. Bueno, yo creo que no en su totalidad, que a muchos jóvenes la escuela secundaria hoy les da una respuesta y los puede acompañar, pero hay un sector grande de la población, bueno, en la provincia de Buenos Aires, pero creo que son números que se reflejan en todo el país, que la escuela secundaria hoy no les está dando ni las respuestas ni las oportunidades que ellos evidentemente están buscando. Y ahí me parece que se enmarca este desafío y estos interrogantes que vos planteabas al comienzo. Al comienzo hablábamos también de, bueno, cuáles son las características de la época, sobre todo de estas últimas décadas, ¿no?, que inciden en la situación que tenemos, en la necesidad sobre todo de reformular la escuela, de repensarla. Mira, estamos cumpliendo 10 años de la Ley de Educación Nacional, que por primera vez en la historia argentina estableció que la escuela secundaria es obligatoria para todos los chicos en edad de hacerla. Así es. Yo preferiría contestarte. Hace un tiempo, en un espacio de formación con directivos, en lo que trabajo habitualmente, un directivo contó algo que le pasó con un estudiante de su escuela secundaria cuando le preguntaban para qué sentido tiene ir a la escuela, para qué va a la escuela secundaria. Y este chico dijo, para ser alguien. Y yo dije, qué interesante, porque
está bueno que la escuela sea para reforzar la condición de alguien, pero a la vez, qué riesgo y cómo nos muestra en la historia, porque si va a la escuela para ser alguien es porque seguramente durante mucho tiempo... No fue nadie. Fue un nadie. Entonces, a mí me parece bueno decir esto, es que justamente los chicos son sujetos de derecho y la escuela secundaria es para todos los chicos y especialmente en la escuela secundaria irrumpe un sujeto inesperado que en todo el siglo XX, a la escuela secundaria que fuimos nosotros, fue una escuela primero para pocos y después para no tantos. Por lo tanto, una escuela en la que estén los chicos en la escuela es un paso muy adelante en términos de construcción de ciudadanía democrática. El desafío ahora es que en la escuela secundaria se aprenda más y mejor. ¿Y será suficiente el objetivo de una escuela secundaria que sirva para poder acceder en mejores condiciones al mundo del trabajo? Yo creo que no. Me parece que si nos ponemos eso como objetivo, termina siendo una parte. Y me parece que la escuela secundaria tiene que preparar para mucho más allá, porque lo vemos en esto que comentó en este caso, pero se ve todos los días. Para mí la escuela secundaria y la educación nos forma para un proyecto de vida en un marco de un colectivo de identidad de nación. A mí lo que me parece que evidentemente esta escuela secundaria, la que conocemos, merece replantearse algunas cuestiones. Hoy los chicos que van a las escuelas secundarias al nivel medio son distintos a nosotros, son distintos hace una generación atrás y tienen otras necesidades. Algunas que se pueden evaluar como positivas, otras que nos gustarían que fueran diferentes porque tienen mucho más cercanía con ciertos peligros, pero me parece que esta escuela secundaria que tenemos hoy no se adapta del todo a las necesidades que plantea la sociedad y lo que después la sociedad les exige a ellos también, ¿no? Porque también en esto hay una interacción entre la escuela y el mundo que rodea la institución. Claro, la obligatoriedad además le ha abierto la puerta a todos y esto tiene mucho de complejo y a la vez de bienvenido, ¿no? Hay que conciliar un poco todo. Ustedes lo conocieron a Josep Menéndez y nosotros lo encontramos justamente en este encuentro que se hizo Transformar la Escuela. Nos habla entonces de su proyecto y también de los aspectos que inciden en la necesidad de replantearnos la escuela. Yo creo que hay un consenso casi universal en considerar que los cambios en el acceso al conocimiento, los cambios en los modelos sociales, los cambios incluso entre la vinculación entre el aprendizaje y el deseo, el aprendizaje y la motivación, los cambios científicos sobre cómo aprendemos, es lo que han cuestionado el actual modelo de la escuela en general, ¿no? Que en la secundaria quizás se hace algo más dramático porque los alumnos al crecer también tienen un mayor criterio de selección. No digo que tengan buen o mal criterio, digo que también ejercen un criterio al seleccionar sus intereses, ¿no? ¿Qué es lo que ha fracasado entonces? Que tenemos la misma escuela que cuando necesitábamos otro modelo, el modelo industrial, un modelo más bien homogeneizador, pero la escuela se ha democratizado, la escolarización se ha universalizado, todo el mundo accede a la educación, pero seguimos haciendo lo mismo que cuando estábamos pensando que el conocimiento solo estaba en la escuela, que cuando los alumnos tenían un perfil social muy parecido, que cuando la escuela estaba dirigida a unos pocos. No solo todos los sectores sociales no necesitan la misma escuela, todos los alumnos tienen diferentes maneras de aprender. Entonces no tenemos que llevarlo a un extremo de pensar si cada uno de los individuos es diferente, que es lo que, claro, es imposible que la escuela responda a esto. La escuela lo que tiene que hacer es ofrecer una diversidad de maneras de aprender, una diversidad de atención personalizada que permita a los alumnos conectar con la educación, ¿no? Bueno, a ver, diversidad de maneras de aprender, atención personalizada, ¿estamos muy lejos? Mira, interesante este planteo. Yo creo que nosotros fuimos a la escuela, que fue la escuela centralmente de la imprenta. Y hoy el desafío de la escuela secundaria es enseñar entre libros y desafíos cibertecnológicos. O sea, hoy es el desafío de la escuela de la imprenta y la escuela de la cibercultura. No es una o la otra. Por suerte,
quedó en el pasado la escuela de la letra con sangre entra. Sí. Pero hoy tenemos una escuela de este doble desafío y me parece que tenemos que entender en términos de que tenemos que alfabetizar tecnológica, científica y también a través de los libros como experiencia cultural con los jóvenes. Me parece que eso es una cuestión necesaria en primer lugar. Y en segundo lugar, también es cierto que la escuela tiene una tradición fuertemente homogeneizante, todos del mismo modo. Y la escuela tiene que ser una escuela en la que tengamos el derecho a ser iguales, pero que tengamos la misma intensidad en el derecho a ser diferentes. Por lo tanto, la escuela en general, y durante el siglo XX, y durante quizás toda su vida, y hoy sigue sucediendo, muchas veces traduce la diferencia como una amenaza. Y la diferencia es, me parece, una fortaleza. Y lo último quiero decir, cuando decía que se ha democratizado la escuela, sí, se ha democratizado en el acceso, pero en términos de la distribución de los saberes, en términos de la distribución de las oportunidades de género, en términos de un montón de relaciones de poder, la escuela no se ha democratizado, por lo tanto, me parece también interesante pensar que democratización hoy no es lo mismo que 3/4 del siglo pasado. Claro. Y acceso no asegura permanencia, porque uno de los aspectos preocupantes es justamente el de la deserción. Bueno, en la provincia de Buenos Aires es uno de los datos que nos llama mucho la atención. Nosotros recibimos a los chicos que pasan de la escuela primaria a la escuela secundaria con un buen porcentaje y después tenemos un nivel de deserción muy grande durante el año, durante el ciclo escolar. ¿Y analizaron las causas? Sí, tiene que ver mucho la repitencia. Tiene que ver con cuestiones que hacen al régimen académico de aprobación en general y también a un régimen de inasistencias. Hoy tenemos un nuevo paradigma educativo implantado un poco en los jóvenes, ¿no? Y esta forma del alumno como generador del conocimiento también, que no ponen en desmedro el conocimiento del docente, sino que tienen que interactuar juntos. Nos parece que a veces esas relaciones no se dan. Un planteo que hacíamos desde la provincia, que lo hemos llevado a las autoridades nacionales también, es discutir el régimen académico de la escuela secundaria y que la discusión no puede pasar, ni tenemos que caer en el debate si son 2 previas, 3 previas, en esa especulación numérica. Tenemos que ver cómo articulamos los contenidos y el conocimiento para que realmente eso pueda ser innovador. Agregar una previa más o bajar los niveles de exigencia está lejos del objetivo de la mejora. Claro, lo que importa es qué pasa dentro desde los contenidos, desde ese protagonismo que de alguna manera estás reclamando. Nos vamos de este bloque y después entonces nos vamos al encuentro de Cora Steinberg y vamos a ver, bueno, qué acciones hizo o sigue haciendo la UNICEF en relación a la escuela media. Como quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande. No hay pibes que no pueden, hay pibes que creen que no pueden. Entonces mi laburo es desarmar esa creencia. El docente que trabaja en nuestras escuelas elige trabajar en la escuela. Es como que nos ponemos en algún momento, en algún proyecto, en alguna situación en el lugar del alumno y aprendemos con ellos también en algunos casos. Entender que estamos enseñando para las habilidades del siglo XXI y dejar de ser una escuela del siglo XIX. Veíamos una parte del video de la Fundación Voz. Estamos aquí con Cora Steinberg y lo que queremos saber es por qué y cómo la UNICEF se involucra en la escuela media. Bueno, UNICEF se involucra principalmente porque está dentro de su misión, ¿no? Que es garantizar que todos los chicos y las chicas desde 0 a 18 años tengan acceso a una educación de calidad.
En la Argentina, como se comentó en la mesa anterior, desde el año 2006, la educación secundaria completa es un derecho y como tal apoyamos a los gobiernos y desde distintas esferas para lograr que se cumpla esta meta. Sin duda es una meta y sin duda es una meta compleja porque se encuentra con un sistema que estuvo pensado, diseñado, estructurado con otros objetivos que tenían que ver con formar a los sectores que quisieran seguir su trayectoria escolar hacia los estudios superiores o hacia un mundo de trabajo más especializado. Claro, más elitista. Exactamente, ¿no? Fue un sistema que es con un formato enciclopedista, disciplinar, que supone que cada uno de los chicos que llega a ese nivel tiene ya un conjunto de capitales escolares, sociales, culturales, que le permiten hacer este tránsito, ¿no? Cuando la sociedad se plantea que la educación secundaria es para todos y todas, esto quiere decir que no importa el punto de partida, no importa su origen, tiene derecho a acceder a este conjunto de conocimientos y habilidades y competencias que sean relevantes para su vida actual y para su vida futura. ¿Y si el punto de partida es diferente, se puede ofertar lo mismo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo que muestran las investigaciones es que justamente parte de este mito de la igualdad de oportunidades, la misma escuela para todos, cuando los puntos de partida, de entrada son tan diferentes, no hacen más muchas veces que acrecentar la brecha, ¿no? Y esto hace que entonces, en general, muchos de estos chicos y chicas repitan, ¿no? Deban revisar, volver sobre contenidos, sobre sus espacios de estudio. O que sientan que no es para ellos, que no pueden. Exacto, sí. Incluso muchas investigaciones, cuando se les pregunta a los chicos por qué abandonaron la escuela, muchos dijeron, no es para mí, ¿no? Hoy la escuela es para todos y todas. Y si esa escuela no era para él, hay que revisar la escuela. Entonces, ¿por qué esta escuela no es para él? Entonces, ¿qué acciones, qué iniciativas lleva adelante UNICEF? Mira, UNICEF lleva adelante desde hace varios años varias iniciativas para nivel secundario. En particular, en este programa de cooperación que inicia en el 2016, la secundaria es una de las líneas prioritarias. Y allí tenemos de vuelta distintas líneas de acción. Por un lado, lo que tiene que ver con un poco lo que se comentaba y lo que trató de impulsar este encuentro nacional, que es dar la voz y la participación para que todos los actores involucrados en la educación, tanto los de siempre, los docentes, los directivos, los funcionarios, los especialistas, hablemos de estas cosas, pero también darle la voz a los padres, a los sindicatos, al sector privado, que también tiene una voz, y sobre todo a los estudiantes. Y entonces ahí venimos trabajando el año pasado con los diálogos para la secundaria, este año con este encuentro, haciendo y dando sentido también para que la sociedad acompañe a la transformación que es necesaria y esta forma de repensar la educación secundaria y revisar la propia, ¿no? ¿Y también directamente en las escuelas? Sí, tenemos también líneas que intervienen directamente en el territorio y ahí también de manera focalizada. Sabemos que la Argentina es un país muy dispar, donde todavía persisten muchas desigualdades que están territorializadas. Sabemos que hay provincias donde las tasas, digamos, la cantidad de chicos que todavía no están en la escuela son mucho más grandes que en otros lugares. Y entonces, bueno, la acción de UNICEF es prioritariamente en estos contextos territoriales y quizás contarte dos iniciativas que a través de las cuales, a través también de formatos innovadores, tienden a garantizar el derecho a la educación secundaria allí donde no se cumple. Dejamos pendiente estas dos iniciativas y la escuchamos a Guadalupe Penas, que es la coordinadora de la Fundación Voz que convocó a este encuentro. El leitmotiv de nuestra fundación es la secundaria. Nos pareció que había una vacancia de una organización social que se ocupara de pensar junto a las políticas públicas la urgencia de la secundaria, en tanto que hay 1 millón de chicos que no están en la escuela. Hay muchos que sí, como decimos nosotros, pero hay muchos que no, y darle una explicación y trabajar en pos de qué está pasando con eso, de por qué no se termina y por qué los que están dentro del sistema no le encuentran el sentido o le han perdido ese sentido. Nos pareció importante apuntar a eso. A quienes convocamos para todo este año de trabajo es muy importante porque nuestra metodología nosotros nos llamamos Fundación Voz, y no precisamente porque querramos poner nuestra propia voz, sino recoger aquellas voces que ya están en el campo, que ya están diciendo mucho, que están proponiendo y que están trabajando hace mucho tiempo y muy potentemente en temas educativos. Digo, desde sindicatos docentes mismos, centros de estudiantes,
organismos internacionales, padres de cooperadoras, y bueno, y seguramente me están faltando, ¿no? Pero en general lo que nosotros decimos son los sectores que integran el ecosistema educativo. Bueno, es importante tener en cuenta que hay reflexión y ya hay trabajo, no es que estamos en cero. No, exactamente. Ibas a contar 2 iniciativas. Sí, contarte, bueno, ella hablaba de los chicos fuera de la escuela, ¿no? Los que no están yendo a la escuela. Y nosotros llevamos adelante desde el año 2012 una iniciativa muy interesante que ya tiene egresados y es el mejor indicador de logro, digamos, que es justamente llegar a todos esos chicos del ámbito rural que no van a la escuela secundaria porque muchas veces no hay una oferta de escuela secundaria. La escuela primaria llegó a la ruralidad hace muchísimos años y sin duda está en casi todos los parajes de nuestro país, pero muchas veces está la escuela primaria y no siguen, ¿no? No hay una oferta que les permita continuar sus estudios. Entonces UNICEF Argentina, junto con 4 provincias del norte del país, inició lo que llamamos secundarias rurales mediadas por tecnologías, que es un proyecto que hoy tiene 852 estudiantes formándose hoy, ya casi terminando el ciclo este año. O sea, ¿semipresencial o ni siquiera? Te explico, porque en realidad no es ni virtual ni semipresencial. Los chicos van a la escuela en su paraje, en su comunidad, todos los días, en un horario escolar que lo define la comunidad, en algunos casos es por la mañana, en otros por la tarde, y se vinculan con una escuela, con una sede central, como la llamamos nosotros, que funciona en la ciudad capital. Por ahora hay 5 escuelas, 5 sedes centrales, 5 escuelas, 2 en Jujuy, una en Salta, una en Misiones y una en la provincia de Chaco, donde todos los docentes, los 12, 13, 14 docentes de la escuela secundaria, planifican las tareas para cada uno de los grupos y años de los chicos que son sus estudiantes. Y a través de una plataforma se comunican con sus estudiantes que están en cada uno de los parajes, ¿sí? En los parajes también los chicos no están solos, están acompañados por facilitadores, por tutores y en algunos casos en comunidades indígenas por asistentes comunitarios que también muchas veces ofician facilitando cuestiones que tienen que ver con la diversidad cultural, con la lengua específica de la comunidad. Y de esta forma, entonces, a lo largo de todo el año, los docentes se vinculan con estos estudiantes, a quien también visitan 2 o 3 veces por año. Está previsto, obviamente, que se conozcan, que haya espacios de intercambio, y lograr de esta forma, con una innovación educativa de forma creativa, haciendo uso de las tecnologías y de las posibilidades que tenemos hoy en el siglo XXI, de lograr que estos chicos que antes tenían que viajar a un pueblo, quizás irse de sus familias y vivir solos o con hermanos para culminar la secundaria, muchas veces frustrado porque volvían rápidamente, logren entonces llegar a tener la secundaria. Claro, nos estás trayendo un tema importante que es buscar soluciones y formatos menos rígidos para poder resolver la incorporación a la escuela media y cumplir entonces con la obligatoriedad. Nosotros seguimos en el próximo bloque, te incorporamos a la mesa con Sergio Siciliano y Gabriel Brenner. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy. Vienen de lejos caminos de tiza.
Bueno, ya estamos todos en la mesa, Sergio Siciliano, Cora Steinberg, Gabriel Brenner, y decíamos, Cora, hace un momento este tema de poder ser más flexibles, buscar formatos diferentes. Hay muchos formatos diferentes de escuela en nuestro país, ¿no, Gabriel? Yo creo que sí, yo creo que me parece interesante lo que decís. Yo creo que muchas veces la política pública no solamente tiene que ver con, por ejemplo, llevar adelante acciones de política pública, valga la redundancia, sino dar visibilidad a muy interesantes y valiosas experiencias que están allí en distintos rincones del país, en zonas urbanas y en zonas rurales, y que tiene que ver con experiencias muy valiosas que desarrollan docentes y estudiantes en la escuela secundaria. No es menos cierto, y recién ustedes lo hablaban, que hay que volver a discutir y a plantear el sentido de la escuela secundaria. Esto es muy cierto, pero eso me parece que también replantea un desafío de cómo se construye la autoridad adulta hoy en la escuela secundaria y el vínculo entre generaciones, que no es lo mismo que tiempo atrás. Sí, creo que son muchísimos temas cuando hablamos de la escuela secundaria. Sin duda la autoridad adulta es importante. Josep Menéndez también hablaba sobre el tema del proyecto, el proyecto de vida, o sea, en qué condiciones egresa un alumno de la escuela secundaria. Si egresa y está perdido y la escuela no le sirvió para conocerse a sí mismo y conectarse con sus intereses, ¿qué será de él? Evidentemente ahí está condenado al fracaso, ¿no? Por más que haya llegado y tener un título, la escuela secundaria no le dio una respuesta. Ahora, lo interesante, lo que decía Gabriel, me parece que hay que mirar esas experiencias que están en todo el país, están en la provincia, y muchas veces a pesar de la normativa. Porque cuando uno recorre escuela, ve que los docentes se los ingeniaron para atraer alumnos, para generar programas de retención, de motivación, para generar vínculos dentro de las propias instituciones educativas, y no hay un formato, una norma, una legislación que te lo indique. Es pura iniciativa de esas escuelas. Entonces me parece que hay que mirar esas iniciativas, flexibilizar las normas para darle autonomía al proyecto educativo institucional, y desde el Estado acompañar y observar y evaluar y hacer un seguimiento, pero permitir que estas experiencias surjan dentro del sistema. Me parece que vamos a tener muy buenos resultados. ¿Hay experiencias que UNICEF hace en la provincia de Buenos Aires? Sí, en realidad esa era una linda experiencia para compartir. La provincia lleva adelante, en realidad fue una iniciativa de la provincia, un proyecto que se llama Mamás, Papás y Hermanos, todos a estudiar, todos a la secundaria, que es muy interesante porque da respuesta a una de las causas, quizás una causa de las que llamamos factores extraescolares, que hace que los chicos abandonen. Y es cuando se convierten en mamás, en papás, tempranamente. Y también la situación de los hermanos que quedan a cargo de la responsabilidad del cuidado de los más chiquititos, que hacen que obviamente esas responsabilidades los inhabiliten a dar continuidad y mantener la regularidad en la escuela. El proyecto de la provincia, lo cuento un poquito y ahí seguro Sergio completa, es muy interesante y ya tiene resultados cuando creando una sala maternal en, digamos, en el ámbito del nivel inicial, o sea, articulado por el nivel inicial con el nivel secundario, la ubican en la escuela secundaria para garantizar para estos papás, mamás y hermanitos que sus hijos, sus hermanitos, puedan estar en esta sala, ingresar tempranamente en un horario ampliado durante el tiempo en que los chicos están estudiando. Como hay en la ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años también, hay un programa, ¿no?, que acompaña. Donde asisten alumnas exactamente, que asisten a las alumnas madres. Un tema que todos sabemos, complejo, que arrastra nuestra escuela secundaria, es el de la fragmentación, ¿no?, de la atomización de los contenidos. A esto se refiere Chiqui González, ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Hay muchas escuelas, como vos lo planteás en tu programa, que hacen grandes esfuerzos y hay muchísimas experiencias transformadoras, que no estamos en una refundación, ni ninguno de nosotros podemos traer una palabra nueva y única. Yo insisto con lo que trabajé toda mi vida y también fui profesora del secundario mucho tiempo, del primario también y de la universidad. A mí me sigue haciendo ruido todo lo que sea el cuadro disciplinar del secundario, quiere decir disciplinas separadas,
con campos científicos de las ciencias sociales, las fácticas, la lengua, completamente separadas, a pesar de los esfuerzos de la interdisciplina, los esfuerzos de trabajar por proyectos, los esfuerzos de la transdisciplina, de la multidisciplina, de trabajar redes conceptuales y trabajar también otros proyectos donde se involucra la institución entera. Yo pienso que tiene que haber un cambio, en este caso curricular, que modularice de una manera diferente y que ponga muchísimo más énfasis en el cuerpo, ponga más énfasis en materias que son como la especialización en movimiento, la educación física. No es posible que el cuerpo del alumno esté mucho más integrado. Cuando digo cuerpo estoy hablando de persona, la persona del alumno, no estoy dividiendo cuerpo y mente. Entonces a mí me interesa también la construcción de un conocimiento desde las sensaciones, las percepciones, los afectos, la imaginación y los conceptos. Y no creo en la escuela excesivamente racional y conceptual. Hay que comprometer al alumno de formación docente más a implicarlo, a tener mayor empatía con su propia vida y el conocimiento, que no creer a los siglos XIX que el conocimiento está fuera de uno mismo, sino tiene que ver también con su estado de ánimo, su familia, la multiplicidad en la que vivimos. No vivimos en una sociedad uniforme, sino múltiple, en todos los aspectos sociales y culturales. La formación docente debe tener mucho más cultura, porque la cultura en realidad es la simbolización, los procedimientos, la manera de organizar el sentido del mundo, y eso la escuela lo toma, y entonces parecería que los gobiernos le dejan a la cultura la parte más de entretenimiento del alma, digo yo, y sin embargo la cultura es aquello que organiza el sentido, y entonces si organiza el sentido y educación tiene ese poder de tener tanta gente en sus filas, creo que la formación docente debe pasar por una formación mucho más global, mucho más personalizada, mucho más creativa, con todas sus operaciones de lo creativo, que no quiere decir hacer arte. Se puede hacer arte o se puede hacer ciencia o se puede hacer tecnología, pero con una mirada absolutamente creativa. Y también creo mucho en una formación docente que sale de la escuela, que pueda garantizar la movilidad suya y de los alumnos por el territorio de una ciudad. Bueno, Chiqui hace referencia a la creatividad, a la imaginación. Pienso que a veces los adolescentes deben estar muy escindidos entre cómo son, de qué se ocupan fuera de la escuela, qué les atrae y qué pasa adentro. ¿Se da esa escisión, crees, Sergio? Eso se ve, y cuando hay proyectos que justamente acercan ese afuera, esos mundos, vemos donde generan los resultados de mejora. El programa de fortalecimiento de la escuela media y algunas otras actividades que permiten también que los docentes, en esta estructura que marcaba también la ministra, puedan tener espacios dentro de la escuela donde no sean solo al frente de la clase, sino que puedan planificar y puedan acompañar, y se diseñan proyectos pedagógicos. Vemos cómo los alumnos, por más que no sean obligatorios, por más que sean fuera del horario habitual, permanecen y son más que motivadores de otros compañeros para sumarlos a estos proyectos. Ahora, ¿no es importante también desde la escuela, pero hacia afuera de la escuela? Porque fuera de la escuela hay mucho ámbito interesante. A ver, yo comparto, y retomando lo que decía la Chiqui González, simplemente quiero decir que a veces hay cosas que no se conocen o no se dan a conocer. En los últimos años hubo un proceso de creación de escuelas secundarias que se orientaron en educación física, escuelas que se orientaron en arte, como parte de un plan que lo interesante ahora es poder continuar y profundizar. A mí me parece que también es fundamental pensar en profundizar y fortalecer las acciones que marcan la principalidad del Estado para sostener las trayectorias educativas. Y en ese sentido me parece fundamental no solo pensar en experiencias chiquitas, que siempre son importantes, sino también en sostener materialmente la posibilidad de que los chicos que a veces no acceden por cuenta propia de sus familias a actividades artísticas complementarias, que sea el Estado quien puede proveer de esa posibilidad, pero al mismo tiempo también el Estado a escala nacional formando
a los docentes en servicio para justamente permitir, por ejemplo, que aquello de la educación tecnológica tenga que ver con un chico que late al ritmo cardíaco de la cibercultura, pero un docente que el Estado, a través de un plan de formación permanente, lo pueda preparar para eso. Claro, ¿cómo se compromete el Estado? Y esto quiere decir también cada provincia, ¿no? Sí, quizás, digo, ya lo que recojo es esto, ¿no? Y también ahí cuando decís provincias es traer a la mesa todas las iniciativas que ya se están llevando adelante a nivel de política pública, no a nivel quizás de estas escuelas que siempre las ha habido, con directores que han puesto todo su corazón en buscar la forma de rehacer la secundaria para responder a que los chicos realmente se apropien de los aprendizajes. Muchas de las provincias ya iniciaron algunos primeros pasos en la transformación. Coincido en que hay que empezar a darles visibilidad para poder contagiar. Los marcos normativos ya han sido consensuados en el marco del Consejo Federal respecto de algunos caminos para iniciar a empezar a romper esto que señalaba también Chiqui González, ¿no? Lo disciplinar como ordenador. Cuando hoy la realidad se nos aparece como compleja y quizás el desafío es poder pensar colectivamente la resolución de problemas, ¿no? Un poco la experiencia de Barcelona, del proyecto que traía Pepe Menéndez, mostraba cómo se organizan en clases mucho más grandes que las nuestras, 50, 60 alumnos con 3 docentes, en torno a una organización de su actividad a partir de proyectos que están orientados a resolver problemas. Pero para eso los docentes tienen que estar, y seguramente un tema preocupante es el del ausentismo en la escuela media, que de alguna manera es una forma de abandono. Fuimos al encuentro de Guillermo Parodi, subsecretario de UTE, y esto es lo que nos dijo. La problemática de la escuela media tiene muchas aristas. A veces se tratan de simplificar y se plantea el tema del ausentismo docente, que en realidad el ausentismo docente, en tal caso, lo que hay que hablar es, y ponerlo en marco de lo que son las condiciones de trabajo del docente de la escuela secundaria. La escuela secundaria, históricamente, el docente se lo caracterizó y se lo llama y es conocido como el profesor taxi, porque es el que tiene que ir de una escuela a la otra viajando para poder conformar un grupo de horas que conformen un salario mínimo digno. Entonces, a veces eso también debilita lo que son las condiciones de trabajo del docente de la escuela secundaria y debilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, no es el factor central el tema del ausentismo o la continuidad pedagógica en la escuela, la problemática de la escuela secundaria. La problemática de la escuela secundaria en realidad es una problemática de origen, es una escuela secundaria que fue creada para dar formaciones a una élite nada más. No estaba pensada en una escuela secundaria inclusiva, que todos y todas los niños y los jóvenes pudieran incorporarse. Estaba pensada de otra manera. Hay que cambiar el formato de la escuela. Hay que cambiar el formato, hay que hacer una escuela que deje de ser expulsiva, que deje de ser meritocrática, que deje de ser selectiva con los estudiantes. Hay muchas experiencias valiosas en el país. Muchas de estas experiencias a veces son experiencias que se llevaron a cabo como experiencias pilotos y después no avanzaron. Y generalmente son esas experiencias donde lo que podemos ver es que se supera esta fragmentación laboral que tiene el docente, es decir, se deja de tener el profesor por horas cátedra y se empieza a tener por cargo. Escuelas que tienen más ampliación horaria para los alumnos, escuelas que tienen una cursada mucho más flexible. No es escuela donde el chico entra y tiene una materia tras de la otra, sino con jornadas donde las trayectorias escolares son respetadas y a veces acordadas con los mismos alumnos. Bueno, todas esas experiencias lo que hay que hacer es recuperarlas, sistematizarlas y poder ponerlas en valor para que tengamos una escuela secundaria verdaderamente acorde a las necesidades y a los desafíos que tenemos en nuestra Argentina del siglo XXI. Bueno, por supuesto que el profesor taxi no tiene nada que ver con todo lo que estamos pensando para poder ofrecer una escuela distinta. ¿Tiene solución eso? Sí. En la Ciudad de Buenos Aires, el 80-90% de las escuelas secundarias tienen un profesor por cargo en secundaria. En la provincia vamos a empezar con algunas escuelas. La dimensión obviamente requiere que lo hagamos progresivamente,
pero eso sabemos que da resultado y que mejora la calidad y que mejora las condiciones laborales de los docentes. Y compromete al docente de otra manera y le permite además trabajar otro tipo de equipo. proyectos. Ahora, tampoco creo que eso solucione del todo el problema. Me parece que acá hay que pensar una reforma pensando en el alumno y con los docentes, obviamente acompañando y aportando, pero pensando en las necesidades del alumno. Muchas veces cuando uno discute una reforma curricular, y nos pasó cuando discutíamos la nueva escuela secundaria, uno tiene que ver de qué forma estructura las disciplinas y las materias para que todos los docentes mantengan la estructura o mantengan la carga horaria que hoy tenían. Y la verdad que eso hay que repensarlo, hay que ver que esa formación que tal vez tienen permiten dar varias materias, trabajar en distintos proyectos, cumplir otros roles dentro de la institución. Y bueno, y eso es un debate que es muy interesante, que los distintos representantes sindicales estén dispuestos a dar, porque me parece que es necesario para poder transformar realmente en algo de escala y que no sea escuela por escuela, porque obviamente el impacto termina siendo insuficiente. Claro, ni disciplina por disciplina. Bueno, eso es toda una reformulación también de abordar los contenidos. Me parece que el trabajo por proyectos posibilita justamente esta integración. Nos vamos al último bloque, nos quedan todavía algunos entrevistados y vamos redondeando este tema de hoy, la secundaria en interrogación. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Mira, la OEI viene trabajando hace tiempo, por lo menos desde el año 2010, en la definición de metas para Iberoamérica, en conversación con ministros de todos los países y con los presidentes que firmaron como una declaración respecto de objetivos en relación a educación secundaria. Allí el mayor problema es mejorar los índices de terminalidad, ampliar la escolarización, pero además tratar de que los adolescentes puedan terminar la secundaria. Para muchos países de la región esto sigue siendo un obstáculo. Se avanzó mucho en la escolarización de primaria, solamente 7 países de la región tienen la educación secundaria considerada como obligatoria, pero hay un tema fuerte todavía en los altos índices de abandono. Entonces, ahí efectivamente Brasil, Chile, Uruguay, que es el país que tiene una tradición más larga en haber establecido la obligatoriedad, todavía tiene niveles altísimos de abandono. Entonces allí hay un nudo más crítico para trabajar en relación a eso. La OEI lo que ha hecho es trabajar con IPE UNESCO en un desarrollo que se llama CITEAL, y allí lo que hacen es construir una mirada sobre las tendencias de educación en la región. Vos hablabas, Gabriela, hace un momento de los secundarios especializados y creo que hay un cierto secreto ahí porque generan más pertenencia y porque hacia los 13 años muchos chicos ya tienen una vocación incipiente. Por eso a veces el bachillerato que no define su identidad termina siendo poco significativo. A ver, a mí me parece que lo importante es poder dotar de un mejor sentido a aquello que ocurre en la escuela. A ver, me parece que el desafío es que los chicos y las chicas se sientan parte de lo que la escuela propone y que el docente, el adulto, pueda darse por aludido. Y en ese sentido me parece fundamental pensar en una escuela secundaria que pueda formar para la ciudadanía, para el trabajo y también para seguir estudiando, no para una cosa y no para la otra, pero fundamentalmente me parece que es central en mezclar y dar de vuelta para pensar el sentido de la escuela secundaria hoy. Me parece fundamental poder decir también que todavía seguimos existiendo muchos adultos que no nos hemos dado cuenta que los chicos que están enfrente no son aquellos chicos que fuimos nosotros, que son otros chicos y que me parece que hay otros desafíos con esta sociedad y que eso requiere
una escuela que piense y revise su propuesta en términos de mayor significatividad para los chicos y para la sociedad, independientemente de el tipo de formación específica. Yo creo que tiene que haber una formación general y una formación que oriente, pero que todos los chicos tienen que salir con un título de igual valía para poder asumir los compromisos que siguen. Vos hablabas de la formación ciudadana, ya son ciudadanos desde que nacen, pero quiero decir, están en una edad de tener posibilidades de mayor protagonismo. Esa materia que se había reformulado en la provincia, que se llama Construcción de Ciudadanía, creo que había tenido logros importantes porque era ejercerla realmente en relación a los problemas de la comunidad. Es un espacio muy importante dentro de la escuela secundaria y cuando uno visita las escuelas los chicos te lo señalan, y sobre todo porque además le permitía un poco la creatividad y el desarrollo al docente. Como era una materia nueva, no repetían lo que ellos habían aprendido, ¿no? Sino que tenían que construirla un poco con los alumnos. Y me parece que esa experiencia en un tema tan importante se podría replicar en otras instancias. Porque para mí sí es importante cuando uno mira qué escuelas, bueno, qué escuelas les va bien, por qué les va bien, ¿no? Si pudiésemos decir que tienen resultados. ¿Qué condiciones institucionales tienen? Y a veces las condiciones institucionales son muy distintas a las que uno pensaría a priori. Por ejemplo, la identidad y la identificación con la escuela. Cuando son chicos que se identifican con el proyecto educativo, cuando hay familias que participan y cuando muchas veces esos chicos que están cursando son hijos a su vez de exalumnos de esas escuelas, uno ve que esas variables influyen. Y lo otro que es muy importante, que es un determinante fundamental, es la conducción de la institución educativa. Cuando hay una conducción que conoce el proyecto, que lo lleva adelante, que puede amalgamar a toda esa cantidad de docentes que son profesores, que muchas veces en unas instituciones pueden llegar a tener 300, según la dimensión que tiene el establecimiento, me parece que eso es un valor fundamental que hace que se vean los resultados en las evaluaciones, que se vean los resultados en el clima escolar y que veamos que los chicos logran, más allá del título, cuando terminan la escuela secundaria, avanzar y seguir con su proyecto. Entonces ahí hay que preguntarse qué se está haciendo en relación a la formación de directivos. A la formación, me parece que acá es donde tenemos que discutir la formación inicial de los profesores en el marco de una política de educación superior. Yo planteo siempre, uno puede recibirse de abogado y ejercer como materias de ciencias jurídicas dentro de la escuela. Ahora, el profesorado de ciencia jurídica o con el nombre que tenga, realmente no habilita otras cuestiones. Entonces nos estamos quedando sin profesores formados pedagógicamente. Tenemos que recuperar esa formación y ese trayecto pedagógico en la escuela secundaria y tenemos que trabajar mucho con los docentes porque todavía hay sectores docentes que te plantean que la escuela secundaria no es para todos. Digo, esto también hay que instalarlo, de que hoy la educación secundaria es obligatoria y que tenemos que hacer el esfuerzo o el mayor esfuerzo todos para que ese chico aprenda. Que es obligatorio y que es un derecho. Y es un derecho. Y creo que efectivamente esto que traes, si hay docentes que todavía piensan que no es para todos, bueno, el trabajo con ellos es imprescindible en este sentido, en estos aspectos que son ideológicos. Nosotros hemos lanzado en esa línea un programa provincial de formación docente, que es Buenos Aires Hace Escuela, a cargo de especialistas, que justamente apunta a esto, a trabajar una carrera docente donde el escalafón de directivos, de conducción, pueda tener esta formación. Yo quisiera agregar una cuestión, me parece importante acá por lo que están planteando, y es que me parece fundamental, y vos recién nos hacías ver la declaración de un colega que representa el sindicalismo docente, de retomar, me parece que esto está haciendo falta, retomar un espacio, una mesa paritaria en el que el gobierno educativo retome con el protagonismo de los gremios docentes a nivel nacional y provincial y se trabaje en forma conjunta en la formación permanente de los docentes y de los directivos, que esto no está sucediendo, que esto venía sucediendo y me parece fundamental para consolidar políticas de Estado y no simplemente hacer experiencias que son minúsculas, que pueden ser interesantes, pero que de alguna manera terminan reforzando a los que hacen bien, pero descuidando a la mayor proporción de la población. Así que me parece fundamental esto de repensar y reanudar la paritaria, no por acuerdo de salario, sino fundamentalmente por proyecto pedagógico y, por ejemplo, en la formación permanente de directivos. Las famosas, las que siempre se llamaron experiencias piloto, en algún momento hay que generalizarlas. Sí, quizás, bueno, UNICEF tiene varias experiencias de intervención
atención, quizás en una escala obviamente acotada en función de la escala de algunas demandas puntuales de las provincias, pero que tienen que ver con fortalecer justamente las capacidades institucionales de estos equipos directivos. Y está bueno, me parece, también hablar del equipo directivo y no individualizar en la figura del director, del docente, donde recaiga toda la demanda de lo que tiene que ver con llevar adelante una escuela con 400 adolescentes, ¿no? Digo, con toda la problemática que este ciclo de vida como adolescente hace entrar en la escuela también. Sus deseos, sus humores, sus ganas, las cuestiones de la sexualidad. Digo, entra en la escuela en un montón de temas y muchas veces se necesitan distintos perfiles en estos equipos que puedan dar una respuesta para garantizar el derecho, digamos, a la educación, a que los chicos puedan atender la clase de matemática, la clase de lengua, sabiendo que también hay alguien que los va a asesorar, que los va a acompañar en otras cuestiones. Entonces, ya que hablas de la educación sexual integral, digamos qué importante es darle continuidad y profundizar esto que se había comenzado justamente con el programa de educación sexual integral. Nos tenemos que ir, yo les agradezco, pero vamos a dar bibliografía porque nos piden siempre. Gestión de la tutoría escolar de Patricia Biel. Bueno, no lo tocamos, pero es un tema importante, el tutor como acompañamiento, ¿no es cierto?, entre los adolescentes y para los adolescentes. Construir otra escuela secundaria. Este libro que compiló y coordinó Silvia Andrea Vázquez reúne justamente experiencias muy exitosas de escuela secundaria con formatos diferentes, interpretando las necesidades de la población escolar de cada una de esas escuelas. Periodismo pedagógico de Gabriel Brenner forma parte de la colección Caminos de Tiza y Gabriel de alguna manera hace una serie de reflexiones sobre noticias periodísticas, muchas de las cuales tienen que ver justamente con los adolescentes y la escuela secundaria. Bueno, les agradezco a todos, como siempre durante la semana nos reencontramos a través del Facebook y me despido con este mensaje. Vicky Portillo dice: buen día, muy lindo el programa, soy docente de Pozo del Tigre, Formosa, y nos manda saludos. Gracias, hasta el próximo sábado a las 8. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y